En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo segundo, la comunidad humana. Artículo primero, la persona y la sociedad. Entramos en este primer apartado donde el Catecismo dedicará 9 números, del 1877 al 1885, al tema que tiene como título El carácter comunitario de la vocación humana. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1877 al 1879. Número 1877 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. Qué número más hermoso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo dice, humanidad entera tiene una vocación hacia dos cosas. Primera vocación que tiene la humanidad entera: a manifestar la imagen de Dios. Y aquí, queridos amigos, hay que recordar que cuando hemos explicado el catecismo, en esa parte donde hablamos en el credo de que Dios es creador, el hecho de que Dios creó el mundo, lo creó gratuitamente, lo creó libremente. Es importante recalcar que Dios no tenía necesidad de crear el mundo. Pero nosotros no entendemos por el hecho de que Dios cree gratuitamente como si fuera una decisión intrascendente o insignificante. Hay veces no entendemos que Dios haya creado gratuitamente porque podríamos pensar que Dios estaba muy aburrido y entonces hizo algo. No. Cuando Dios crea, es una expresión de su amor sobreabundante. De la sobreabundancia de su amor nació esa decisión libre de Dios de crear el mundo. No es porque estaba aburrido o porque no tenía nada que hacer o porque necesitaba de la creación. No, no necesita absolutamente de nada. Por eso es importante recalcar, queridos amigos, en no confundir la gratitud con lo insignificante. Que nos suele pasar muchas veces que lo que es gratis lo consideramos que tiene poco valor, poca importancia. Y hay que darle como una desempolvadita a la palabra gratis, a su significado. Dios crea el mundo por una decisión libre de su amor, y en esa decisión de crear el mundo, Él se estaba retratando. Esto es muy hermoso. Dios se retrata en su creación porque el amor tiende a expresarse, el amor tiende a comunicarse. Eso es lo que nos ha enseñado siempre Santo Tomás de Aquino y lo hemos recalcado una y otra vez. El amor no es egoísta y se queda para sí mismo, tiende a comunicarse. Por eso este número del catecismo vuelve y rescata esto tan hermoso. La vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios.
Y uno podría ver la humanidad hoy, tomarle una foto a esta humanidad y preguntarse, ¿qué tan lejos estamos de manifestar la imagen de Dios? Segundo, si el primero fue manifestar la imagen de Dios, ¿cuál es el segundo? La humanidad ha sido creada ¿para qué otra cosa? Para ser transformada a imagen de Jesucristo. La verdad es que no sé cuál de las dos pueda ser más bella. Hemos sido creados para que Dios lleve adelante su plan, el plan de ser creados en Cristo. Como ese pintor que pinta el paisaje y poco a poco va plasmando en ese lienzo lo que ve. De igual forma, Dios ha creado al mundo, a cada uno de nosotros, viendo en ti la imagen de su Hijo. En el proyecto de que nosotros seamos transformados a imagen de su Hijo, que seamos imagen del hombre nuevo. Qué gran pensamiento este de Dios. Y aquí, queridos amigos, nosotros podemos preguntarnos, ¿y si el hombre no hubiera pecado, habría venido igualmente Jesucristo? Y para responder, pues existen diferentes escuelas o corrientes teológicas que la explican, ¿no? Hay textos sagrados donde se dice claramente que Jesucristo vino y se encarnó por el perdón de nuestros pecados. Pero también hay otros textos que dicen que hemos sido creados en Cristo, que la creación del mundo fue para que fuéramos imagen de Jesucristo, ¿no? Nosotros, sin meternos, así como el catecismo lo hace, en discusiones de escuelas o corrientes teológicas, habrá que decir es que Dios es omnisciente, que lo conoce todo, el pasado, el presente y el futuro, y que cuando creó el mundo sabía lo que iba a ocurrir, pero sabía también sus planes redentores. Cuando Dios creó al hombre, lo creó ya en Jesucristo. Ese era el plan primero de Dios. Y teniendo en cuenta esto, entonces se puede decir que Dios lo creó en cuanto a una vocación personal o en cuanto a una vocación comunitaria. Nosotros somos muy dados, por el momento que vivimos en nuestra cultura, a hablar de estos términos de plan individual y pecamos muchas veces de individualismo. Y en la Sagrada Escritura no están expresados esos conceptos individualistas. Fijémonos cómo la Sagrada Escritura no dice, Dios me creó. La Sagrada Escritura dice, Dios nos creó. Tampoco dice, Dios es mi Padre. Dice, Dios es nuestro Padre. Nos expresa una vocación comunitaria, algo que debemos tener muy presente. Dios creó al hombre y lo creó ya en Jesucristo. Hay una vocación comunitaria. Y hablando de esto, el Papa Benedicto XVI, en la encíclica que comentamos en la última catequesis, Spe Salvi, publicada ese 30 de noviembre del año 2007, al final de la encíclica, el Papa hace como una llamada de atención en este sentido y dice, ese individualismo al que el mundo nos va llevando no forma parte de la historia de la salvación. Vocación comunitaria. Dios ha querido que la salvación de unos esté ligada a otros hermanos suyos.
Nadie se salva solo. Vocación comunitaria. Esto nos invita a luchar fuertemente en contra de este tremendo individualismo que la sociedad moderna nos está llevando a adoptar, donde el hombre solo piensa en yo, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que me apetece. Pocas veces puede pensar en comunidad. Nadie se salva solo. Fijémonos que en el libro del Génesis hay un detalle muy interesante. Cuando se va narrando la creación del mundo en esa especie de diálogo, fijémonos cómo al principio se va hablando en singular y en un momento determinado pasa a hablar de plural. Génesis 1, 3, 11, 26. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:3, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Génesis 1:11, dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Prácticamente en 26 versículos hay un cambio exponencial en la manera de presentarse. Del plural, del singular al plural. Hagamos. En esto se manifiesta que el hombre, a diferencia del resto de la creación, forma parte de una familia. Y es reflejo de esa vida comunitaria que se vive en el interior de la Santísima Trinidad. Ese hagamos es porque somos imagen y semejanza del misterio comunitario que se vive en el seno de la Trinidad. No somos seres individuales aislados, sino que formamos esa vocación comunitaria. Y nadie se puede excluir. Qué cosa tan hermosa y qué misión tan grande la que tenemos. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1878 que dice, todos los hombres son llamados al mismo fin. Existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos en la verdad y el amor. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Número contundente este del Catecismo, 1878. En este fin al que todos los hombres estamos llamados, en este fin que es Dios, todos los hombres estamos hermanados. Nacemos todos de manos de Dios, llegamos a esta vida y aquí nos separamos. Cada uno sigue caminos distintos. Parecemos todos muy diferentes. Incluso nuestra tendencia es a enfatizar lo que nos separa y no tanto lo que nos une. Y los seres humanos somos buenísimos para enfatizar en aquello que nos divide, lo que nos diferencia. Y hemos puesto barreras y hemos puesto fronteras. Y sin embargo, todos tenemos el mismo destino. Es decir, que estos años sobre la faz de la tierra, que muchas veces perdemos todos esos años, dividiéndonos, separándonos, matándonos entre nosotros.
Al final de todo, todos tenemos el mismo destino. Todos nos uniremos en Dios. Estamos en una sociedad ahorita supremamente desarrollada, donde nunca en la historia se había investigado tanto sobre los orígenes del hombre. Teorías y teorías y teorías, hojas y libros hablando sobre los orígenes del hombre, intentando darle la vuelta al nombre de Dios. Teorías de evolución, teorías científicas de la explosión del Big Bang, palabras y palabras. Pero curiosamente, este hombre que ha dedicado tanto tiempo y tanta palabrería, tanta investigación al descubrimiento de sus orígenes, ese mismo hombre ha renunciado a conocer su destino. Y parece una gran contradicción esto. Al hombre le encanta saber de dónde viene, pero ha renunciado a conocer para dónde va. Le da miedo. Le da miedo descubrir que su destino es el mismo para todos, Dios. Y ante esto, nosotros nos preguntamos, ¿qué nos determina más? ¿Nuestro origen o nuestro destino? Y parece que nos determina más el destino. Porque al fin de cuentas el origen ya pasó. Tú y yo estamos aquí. Da igual cuál sea el origen. Si ha sido una gran explosión, si ha sido la evolución, que da igual. Tú y yo ya estamos aquí. Los que creemos que hemos sido creados por Dios y que ese es nuestro origen, tenemos la gran seguridad de que nuestro destino será el mismo que nos ha originado. No tenemos mucho problema y no le tenemos miedo al destino final. Pero aquellos que todavía van buscando enloquecidamente conocer cuál es su origen, se olvidan de cuál es su destino y no se preparan ni una milésima para su destino. Prácticamente todo su esfuerzo ha quedado buscando su origen y se quedan sin fuerzas para buscar su destino, para prepararse para su destino. Ya estás aquí. Ya estás aquí. Prepárate para tu destino. Al fin de cuentas, la humanidad, para poder entenderse a sí misma, va a tener la necesidad de conocer cuál es su destino y mientras no lo haga, seguirá tirando palos al aire. Seguirán dedicando tiempo, recursos, inteligencia, congresos, encuentros, diálogos. Y nunca darán con el hecho, porque están buscando lo que no les da nada. Hay que conocer cuál es nuestro destino. Es más, solamente cuando el hombre conoce que viene del amor y su destino es el amor, solamente entonces el hombre va a poder dar lo mejor de sí mismo en esta vida. Cuando el hombre conoce un poquito de su origen y no conoce su destino, está condenado a vivir en esta vida sin amor. Y la consecuencia de todo eso es las atrocidades que vivimos en este mundo. Las aberraciones que vivimos en este mundo que comentamos en nuestra última catequesis. El hombre en contra del hombre. La forma de vivir el momento presente con intensidad necesariamente pasa por ser conscientes
de que hemos sido queridos y amados en nuestro origen y que nuestro destino final es amar por toda la eternidad. De tal modo que nuestro origen y nuestro destino configura nuestro presente. Cuando ves gente tan desorientada en esta vida, que no saben ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados, les hace falta conocer su origen y su destino, para que configuren su presente, para que le den sentido a su presente. Había en la antigüedad una corriente filosófica que tenían los griegos que les llamaban los cínicos. Esta corriente de los cínicos, Antístenes y Diógenes y todos ellos decían: ¿para qué me voy a preocupar por el futuro y por la muerte? Si total, cuando estoy yo, la muerte no está. Y cuando la muerte está, yo no estoy. Fíjese qué juego de palabras la que tenían los cínicos, ¿no? Total, cuando yo estoy, la muerte no está. Y cuando la muerte está, yo no estoy. Un juego de palabras, porque al fin es uno mismo el que tiene que enfrentarse a la muerte. Y la pregunta es inevitable: ¿cuál es el fin de mi vida? Nuestro destino es el amor. Nuestro destino es orientado hacia el Padre que me ha creado. Y mi destino es expresar ese amor entre todos aquellos con los que comparto esta vida. Por eso dice este número del catecismo de esta manera tan hermosa: existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos en la verdad y el amor. Es una expresión preciosa, queridos amigos. Y el catecismo se va a basar en este texto de Juan 17, 20, 22. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Impresiona en este texto la cantidad de veces que Jesús repite: que sean uno, que sean uno. Tenemos una vocación comunitaria a la unidad. Y una manera de autentificar si estamos en el buen camino a ser esa imagen de Dios es ver si hay amor a mi prójimo. Es ver si amo. Cuando alguien vive aislado, encerrado en sí mismo, su aislamiento está rompiendo la imagen de Dios con la que ha sido creado. Las personas que son egoístas son feas, porque no están reproduciendo en ellos la imagen de Dios. Y por eso
Su encerramiento les lleva a quedarse solos. Y se mueren solos. Y muchas veces, quizás de dientes hacia afuera, dicen, así yo estoy bien, así yo me siento bien, pero en el fondo, en su interior, se la pasan muy mal. Porque ese aislamiento y esa cerrazón en sí mismos no les permite ser la imagen de Dios que deberían de ser. También en este número 1878 el Catecismo hace una referencia muy hermosa a esa constitución dogmática que hemos comentado algunas veces del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, alegría y esperanza. En el capítulo 24, en el número 3, dice la Gaudium et Spes, Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos. Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo de uno todo el linaje humano y para poblar toda la haz de la tierra. Y todos son llamados a un solo e idéntico fin, esto es, Dios mismo. Impresionante este texto de la Gaudium et Spes. Todos son llamados a un solo e idéntico fin, esto es, Dios mismo. Por lo cual, el amor de Dios y del prójimo es el primero y el mayor mandamiento. Ahí está la base de este primer mandamiento que estudiaremos ya más adelante. La Sagrada Escritura nos enseña que el amor de Dios no puede separarse del amor del prójimo. Cualquier otro precepto en esta sentencia se resume en amarás al prójimo como a ti mismo. Y eso todos lo sabemos. Toda esta doctrina, toda esta belleza, toda esta invitación extraordinaria tiene una tremenda importancia a causa de dos hechos. Primer hecho, la creciente interdependencia mutua de los hombres. Todos nos necesitamos. Y la segunda, la unificación creciente del mundo. Nuestro enemigo ahora es el individualismo. Ese hombre que dice, yo quiero amar a Dios, pero que los demás me dejen tranquilo. Esa actitud terrible, ¿cierto? Pero es que no se puede separar. No se puede separar la llamada que tengo a mi propia salvación personal de la vocación a la salvación comunitaria. Nadie se salva solo. ¿Dónde está tu hermano Caín? Por eso la Iglesia se entrega a todos esos proyectos comunitarios de salvación, como puede ser esta misma emisora, todos esos movimientos y grupos apostólicos alrededor del mundo, donde hay esa entrega completa y total a la salvación de una forma comunitaria, no individualista. La Sagrada Eucaristía no se celebra sola, se celebra comunidad. Así es como Dios lo quiere. Una vocación comunitaria. Y el Catecismo da un paso más.
nos presenta el número 1879 que dice: la persona humana necesita la vida social. Esta no constituye para ella algo sobreañadido, sino una exigencia de su naturaleza. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades. Así responde a su vocación. Fijémonos, queridos amigos, cómo se vuelve aquí a insistir en que la persona humana necesita de la vida social. Nadie es una isla. La vida social está llamada a ser un instrumento para que el hombre se santifique al mismo tiempo. La vida social es un lugar donde él aporta su granito de arena para transformar la sociedad, para hacer una sociedad más justa, más equitativa. Esa aportación ayuda a su propia santificación. La vida social es como un gimnasio donde Dios ha querido que cada hombre se ejercite en sus capacidades, en los talentos que ha recibido, para que los ponga al servicio de los otros. Nadie se hace médico para curarse a sí mismo. Nadie se hace arquitecto para diseñar su propia casa y ya. Nadie se hace sacerdote para predicarse a sí mismo. Enterrar los talentos puede significar desentenderme de la vida social y quedarme encerrado en mi propio ego. Y ese no es el llamado de Dios. Ese no fue el objetivo de la creación. Luego continúa la Gaudium et Spes en el número 25 diciendo: la índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados, porque el principio y el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales son y deben ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social. Qué cosa tan hermosa. A diferencia del comunismo, cuando leemos las obras de Carlos Marx, donde Marx habla del sentido comunitario diciendo, donde lo importante no es la persona humana, sino que lo importante es el partido político, la nación o la producción. Y si para ello hay que sacrificar a la persona en bien del partido político, se hace. Pues no. No, mi querido Marx. No, mis queridos comunistas. A esta gente hay que decirle que esa no es nuestra concepción cristiana de la sociedad. Nosotros los cristianos católicos decimos que la sociedad no es nada sino parte del principio del respeto a la persona. No para ser vendida, no para ser solamente parte del sistema de producción. El hombre tiene una vocación social y está llamado a entregarse a la sociedad, y que sin esa entrega él no va a crecer. Pero entendiendo siempre que la sociedad y el proyecto comunitario tiene razón de ser en la medida en que dignifique a la persona, no que la aplaste. Luego continúa la Gaudium et Spes diciendo: la vida social no es, pues, para el hombre sobrecarga accidental. Por ello, a través del trato con los demás y la reciprocidad de servicios,
el diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación. Nuestra vida social no es para que nos aburramos, no es para que nos echemos a perder. Nuestra vida social es para que crezcamos. Y tal es así, queridos amigos, que sin esa integración a la vida social, ni siquiera podríamos llegar a ser santos. De los vínculos sociales que son necesarios para el cultivo del hombre, unos como la familia, otros como la comunidad política, responden más inmediatamente a su naturaleza profunda. Otros proceden más bien de su libertad, de su libre voluntad. Fíjense, en nuestra época, por varias causas, se multiplican sin cesar las conexiones mutuas y las interdependencias de unos de otros. Y esto es muy hermoso, porque muchas veces vemos cómo en nuestros trabajos, para yo poder hacer mi trabajo, necesito que mi compañero que está al lado me entregue el suyo. Y si él no hace su parte, yo no puedo hacer la mía. Y estamos conectados. Es una cosa muy interesante. Y nosotros debemos cultivar todas estas conexiones sociales. Muchas veces no es fácil vivirlo, pero cuando lo vivimos bien con el sentido cristiano de interdependencia de unos de otros, vemos sin duda alguna los resultados. Lo que tenemos que evitar es que en este mundo donde se nos está diciendo que estamos supremamente conectados, que estamos globalizados, tener mucho cuidado, que ese nombre de globalización no nos lleve a aislarnos cada vez más. Porque estamos muy conectados en nuestro teléfono con el mundo entero, pero no soy capaz de decir buenos días en mi casa. Y entonces me he conectado con el mundo entero, sé lo que pasa en todo el mundo entero, pero no le he dicho buenos días a mi niño. Cuidado con eso. Puede ser que nos enteramos del fallecimiento de nuestro vecino, pero cuando vemos ya el carro fúnebre en la puerta de la casa, ni siquiera me había dado cuenta que llevaba 10 años enfermo. Y conozco el mundo entero. Y leo todos los periódicos del mundo. Y veo todas las noticias y no me di cuenta que mi vecino tenía 10 años en una cama. Ese puede ser el peligro. En medio de tanta comunicación, uno podría aislarse de todo, como con un muro infranqueable. Hablaremos de todo esto en las siguientes catequesis, ¿no? De todo este gran contraste que está ocurriendo hoy en día en nuestra sociedad y que nosotros tenemos la necesidad como cristianos de reaccionar rápidamente para no quedarnos nosotros también aislados. Que no formemos en nuestro corazón unos muros, unas murallas enormes, infranqueables, donde nadie pueda entrar y desde donde nosotros no podamos salir. Recordemos, nuestra vocación es una vocación comunitaria.